Ahora sí, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente y compartir esto, porque realmente las intervenciones de todos, la sola presencia, lo que luego de la reunión conversamos, no sé, se acercan, nos hace pensar que realmente que es un momento grato para todos. Y esto gratifica mucho, por supuesto. Y que ustedes están presentes, los doy por descontado. Realmente ha sido una película esta que, bueno, obviamente, Maxi, tengo que además decirte en público, pero qué bien elegidas están. Y qué oportuna, no lo podía creer, que realmente en un momento con todo lo que reflejaba, hasta tenían una pandemia. La peste, es decir, cada cosa que era. Yo en realidad, más que te dejo obviamente tu parte, que es la que nos interesa mucho a todos. Yo siempre considero que lo que les puedo decir yo es una opinión más. Pero me parece que esto, que tus palabras es como que a mí por lo menos me guían, me encausan en la mirada, porque si no, yo me derivo más al análisis que siempre he hecho en mi vida, especialmente por mi profesión. Así que te doy la palabra, por favor, y te escucho muy atentamente. Bueno, Lau, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están allí, que han venido a este cuarto encuentro de la condición humana en el cine. Gracias a Jimena por la presentación. Gracias a vos, Laura, por tus palabras. Sin duda que la disciplina que vos ejercés, la psicología, ¿no? Vaya si la obra de Ingmar Bergman ha bebido de las fuentes del psicoanálisis y la psicología y se entronca con diversas disciplinas como la sociología, como la antropología, como la filosofía, y a través de todas estas influencias uno puede llegar a trazar una suerte de hilo conductor autoral a través de la mirada de uno de los artistas fundamentales del siglo XX, excediendo los terrenos del cine y del teatro, del arte, de la cultura, del pensamiento, Ingmar Bergman. Gracias por confiar en mi mirada, en lo que pueda llegar a encauzar. De todas maneras considero que todas las miradas complementan y todas son válidas desde el punto de vista y lo que pueda llegar a personal y lo que pueda llegar a resonar cada enfoque, ¿no? Vos recién comentabas esta cuestión que te pareció que la película hubiera podido ser estrenada ayer. Bueno, es lo que tienen las grandes obras atemporales, como es la que nos convoca hoy, El Séptimo Sello, película de 1957, basada en una obra de teatro llamada Pintura sobre tabla, autoría de Ingmar Bergman, que fue quien también la llevó al cine y la dirigió. Es una película escenificada en la Edad Media, incluyendo en su trama el libro del Apocalipsis, ¿sí?, de San Mateo, escrito entre los años 60 y 100 de la era cristiana, y es una película sobre la cual estamos hablando hoy en 2021. Fíjense cuando hablo de la temporalidad, ¿no? Cómo hay cuestiones de la condición humana que significan y dan peso y sentido a nuestro taller, a nuestro encuentro virtual, y que atraviesa el cine como instrumento para testimoniar la condición humana. La obra de Bergman probablemente es una de las obras más complejas de analizar en lo que nos toca como críticos, como cinéfilos, como espectadores, como consumidores. A veces debiendo sortear determinada suerte de prejuicio que se posa sobre la obra de Bergman para determinado caudal de espectadores que por ahí no se quieran meter en ese mundo, porque piensan que la obra de Bergman puede ser compleja, laberíntica, críptica, intrincada, o sea, son valores
que hablan de la profundidad, ¿no? Que en absoluto esos valores deberían de ser un defecto, sino todo lo contrario, son una virtud, ¿no? Ayudarnos a pensar y a meternos en lo profundo de esta obra metafísica, existencialista, que dialoga con filósofos de la talla de Kierkegaard, de Miguel de Unamuno, que bebe también de las fuentes del teatro sueco, de un padre artístico de Ingmar Bergman como fue August Strindberg, también de otro padre cultural de Bergman como fue el director cinéfilo Victor Straussholm, director de una película fantástica como El viento, y que después, ya en la madurez de su carrera, protagonizara nada menos que Fresas Salvajes, una gran película bergmaniana, estrenada el mismo año que El séptimo sello, en 1957. Pero ¿qué opera en nosotros el séptimo sello para que hoy podamos seguir hablando cuando estamos atravesando en estos últimos 2 años un momento tan desafiante para la historia de la humanidad, sorteando el azote de una pandemia, ¿no? Del grado en el que nos hemos visto sumidos e involucrados en este último año y medio. Vaya si deja enseñanza esta película de Bergman, ¿no? El tiempo en el que fue escrito el libro del Apocalipsis, ¿no? La película El séptimo sello toma de la frase del séptimo sello y los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Quienes vieron la película seguramente comprenderán. Un tiempo de guerra, un tiempo de hambruna, un tiempo de cataclismos naturales. Lo utiliza Bergman como disparador. En Bergman todo es metafórico. Quienes vieron la película seguramente habrán notado el profundo poder metafórico. El séptimo sello es un eslabón dentro de tantos y tantos eslabones de Bergman, que es director de películas como Persona, como Gritos y Susurros, como Fanny y Alexander. Bergman es un autor intelectual, de corte intelectual, como comenté hace un momento, un estandarte del cine de culto. Aquí Bergman, quizá Laura vos recuerdes, en los años 60, fines de los años 50, principios de los años 60, se generó aquí un furor en el cine Lorraine, el antiguo cine Lorraine de Buenos Aires, llenaba la cartelera y repletas las salas estaban en tiempos donde estaba en boga el cine de autor y el cine de vanguardia, que era toda una novedad. Y Bergman fue un furor absoluto aquí en Argentina. Un poco también haciéndose eco del movimiento de cine independiente argentino, vanguardista en los años 60, y toda una ciudad, Buenos Aires, culturalmente muy efervescente, lo que ocurría en el Ditela, ¿no? Había una inquietud y una fibra cultural allí muy radiante, muy gozosa, y claramente por estas inquietudes y por estas apetencias culturales, el cine de Bergman tuvo un gran calado aquí, traído, digamos, un poco al mapa cinematográfico mundial por aquella camada que fue la Nouvelle Vague, ¿no? La Nouvelle Vague, una camada cinematográfica de los años 60 en Francia, tiene un antecedente 10 años antes, a comienzos de los años 50, con Cahiers du Cinéma. Cahiers du Cinéma fue la primera revista con mayúsculas especializada en la historia del cine, ¿no? Quienes escribían en Cahiers du Cinéma eran grandes ensayistas que luego terminaron siendo grandes directores, como Claude Chabrol, como François Truffaut, como Jean-Luc Godard. Y esta gente, preocupada por el cine de autor, encontraba en Bergman a alguien que cumplía con todos los requisitos del cine de autor, los cuales principalmente, ¿cuáles eran? Era trasladar a través de la mirada cinematográfica una huella personal. Esa huella personal, llámenle mirada del mundo, no era otra cosa que dudas e inquietudes acerca de la condición humana, influencias, puntos de vista, por eso hablé de los padres culturales de Bergman, de quienes se influía, y que en el caso de Bergman tiene que ver principalmente con 2 cuestiones, que es la educación puritana religiosa, estricta,
conservadora y la figura autoritaria de su padre. Estas dos cuestiones luego son llevadas al cine por Bergman en lo que es la búsqueda de la verdad absoluta. Esta búsqueda existencial, metafísica, filosófica, en donde Bergman utiliza el cine como un instrumento, como un canal para responderse todas estas preguntas que nos inquietan como seres humanos finitos que somos. Bueno, hablando de finitud y hablando de muerte, es donde llegamos aquí al séptimo sello. Bergman llevaba ya 15 años de carrera, había debutado como asistente de dirección de tortura en 1944. No sé, creo que este sería más o menos su 15º largometraje a la fecha, porque Bergman prácticamente lanzaba una película por año. Y el séptimo sello es la síntesis del cine de Bergman, porque contiene todas sus inquietudes acerca de algo tan inasible, ¿no? Y en la búsqueda, digo, como es el destino y el sentido de la vida y el destino después de la vida en este plano físico, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Por eso es que digo que el cine para Bergman es un instrumento para llegar a conocer su interior y responder sus propias inquietudes. ¿Y por qué dije lo de Cahiers du Cinéma? Me extiendo 2 minutitos más en la intro y ya doy el pase, así no la hago tan larga. Después vuelvo. Porque traje hoy una recomendación. Esto que pueden ver aquí, si pueden verme, es un libro que recomiendo, editado por Cahiers du Cinéma. Este libro biográfico sobre Ingmar Bergman es escrito por Jacques Mandelbaum. Es una puerta de entrada interesante al mundo Bergman. Lo traje a recomendación por si quieren curiosear un poco en lo que tiene que decir la literatura sobre cine acerca de Bergman. Vuelvo a la película. En 1957 Bergman estrena El séptimo sello y nos llena de preguntas. Pocas de ellas tienen respuesta, ¿no? Afortunadamente, a veces algunas preguntas generan más interrogantes. Hay una serie de guías. Laura recién dijo esto de a través de mi rol desde la crítica, encauzar la mirada. Yo les diría que presten atención, quienes vieron la película y si quieren volver a verla. Es una película de contraste. Es una película que utiliza la puesta en escena como un mecanismo para generar contrastes. Es una película alegórica, es una película simbólica, metafórica, si se quiere, con sentidos sumamente implícitos, ¿no? En este diálogo entre el caballero, Antonius Bloch, y la muerte, ¿no? La muerte que por primera vez tiene un rostro en la historia del cine, un rostro humano. ¿Y por qué digo de contrastes? Porque es una película filmada en blanco y negro, en donde los colores, o la ausencia de los colores, o la gama entre el blanco y el negro y los grises, quieren decir mucho más que lo azaroso que pudiéramos pensar en su elección. Blancas y negras son las fichas del ajedrez. El ajedrez es el juego en donde caballero y muerte establecen esta partida. El caballero, por postergar la llegada de la muerte y poder encontrar a su amada, ¿no? Esta postergación de la finitud humana que pareciera no tener el más mínimo sentido porque al final la finitud nos va a alcanzar a todos. Cuando hablo de contrastes hablo también del valor fotográfico que tiene el blanco y el negro y de lo filosóficamente que se traduce no solamente en cómo contrapone las fichas del ajedrez, la muerte juega con las fichas negras, sino también con la naturaleza, el paisaje que los rodea, que pareciera convertirse en un elemento más del entramado. Fíjense cómo el cielo aclarado contrasta con el mar oscuro, ¿no? Es permanentemente una lucha de blancos y negros como si fuera una lucha de fuerzas pugnando por el bien y el mal, ¿no? ¿Acaso la muerte fuera el mal que no podemos impedir que llegue hacia nosotros? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que tienen que tener en cuenta a la hora de analizar cómo simbólicamente se presentan los aspectos del séptimo sello, o mejor dicho, cómo Bergman nos lo presenta
para jugar también con los sentidos y con las profundidades y las ambigüedades de este relato, como digo, mitológico, bíblico, que intenta trazar, ¿no? De dimensiones insondables. Así que las invito y los invito a que intercambiemos miradas, opiniones, inquietudes. Está hecha la introducción de mi parte. Perfecto. Yo hago hincapié, recordé, vivencié, sí, realmente fue muy interesante volver a sentir lo que sentí cuando lo conocí a Bergman en sus primeras películas, ¿no? Cuando aparece. Y exactamente esto que vos relatás, producto de tu estudio sobre el tema, para muchos de nosotros es el relato de nuestra juventud, porque precisamente, fíjate, en el año que aparece, nosotros somos los jóvenes de la década del 60 y del 70, muchos, y entonces sabemos de todo esto, y sobre todo, esto que decir me retrotrae a pensar todo lo que se desenvolvía acá en nuestra ciudad de La Plata, porque La Plata siempre fue una ciudad, por lo menos en aquel momento que yo tomo conciencia, tengo los 20 años, es decir, con mucha actividad cultural y muchas inquietudes. Entonces, en otros lados también, por supuesto, los que han estudiado en Buenos Aires o en otros lugares, pero acá siempre se ha destacado y se sigue destacando, por eso eres una ciudad tan vital, ya de juventud, etcétera, etcétera. Nosotros veníamos todos de una generación que su juventud la había vivido en el año 20, 15, 20, 25, 30, cuando mucho, la de nuestros padres. Y exactamente nos sentimos muy referenciados con respecto a todo lo que nos dice Bergman. En el cine, yo como les comentaba el otro día, veníamos que nos gustaba en la adolescencia el cine, sí, medio tipo Yanquilandia, entonces comedias musicales. Y luego de repente, lo mismo que nosotros estábamos leyendo, porque leíamos leíamos una serie de muchísimos que leía en esa época, obviamente porque la televisión era muy pobre, incipiente apenas. Y realmente nos encontramos con que muchas cosas de él las entendíamos y otras que no las terminábamos de entender porque no sé si podíamos interpretar las metáforas que él tiene, la cantidad enorme de metáforas que trae, todo su cine, evidentemente, así lo vivencié yo, lo comento, por eso a vos te he escuchado, sí, confirmo lo que sienten los especialistas, ¿no? Esta cosa de, por lo pronto, irrumpió como, les cuento cómo eran nuestros grupos juveniles, ¿no? Cómo nos reuníamos siempre a conversar, largas conversaciones sobre el cine que aparecía o los libros que habíamos leído en ese momento, más allá de las carreras que estuviera estudiando cada uno. Y entonces, y él, en la parte de cine, un cine un poco más como entretenimiento, aparece a hacernos pensar como se hacían pensar los autores de ese momento. Y eso nos conmueve, es decir, para decirlo de alguna manera simple, nos mueve el piso muchísimo. Y nos hace conocer también un pensamiento nórdico, que teníamos por ahí algo que habíamos leído de Chekhov, bueno, según lo que cada uno tuviera más o menos tendencia. Entonces fue muy, muy apreciado, y así como vos lo referiste, teníamos, hablar de que venía una película de Bergman, bueno, era todo un acontecimiento. Cuando yo la veo ahora, para este encuentro, y que si no, qué lástima, me lo hubiera perdido, me alegré tanto de que esto me diera la oportunidad de volver sobre cosas que ni siquiera yo me acordaba que me habían importado tanto, que, bueno, la vi una vez, y también en ese momento pensé, uy, qué, un tanto lúgubre, no sé quién ahí, dijo, ay, pero tiene esos colores, uy, Bergman, eso. Bueno,
la primera vez que la miro ahora, digo, claro, a alguno le puede pasar, la voy viendo y viendo y digo, qué similitud con el momento que vivimos en cuanto al tema de la pandemia, en cuanto al tema de la pobreza, en cuanto, bueno, unas cuantas cosas que son similares. Y después la quise volver a ver, obviamente ya detenidamente, desde un punto de vista más analítico. En ese momento, para poder tener una guía de recuerdos, yo apunté 30, no frases, sino 30 momentos distintos donde se producen cambios, como él va pasando y mostrando, y eso realmente me fascinó. Y de cada uno de esos se podría hablar muchísimo. Bueno, yo llego hasta acá y quiero escuchar si a nosotros les impactó de esa misma manera, cómo estaban ustedes, cómo vivían su juventud. Me gustaría mucho que intercambiáramos eso. Lau, una cosa antes de dar la palabra a los participantes. Es cierto lo que mencionás del momento cronológico en el que llega Bergman. No por nada el mundo, y lo sabremos dentro de un tiempo, porque a veces, mejor dicho siempre, casi siempre, es difícil juzgar los tiempos históricos a medida que los estamos atravesando. Como yo digo siempre, la distancia en el tiempo ayuda a que los procesos se decanten. Ya veremos qué ocurre con este tiempo que está ocurriendo en este momento y qué artistas se pronuncian al respecto. Pero no por nada surge Bergman en aquella época. Vos mencionaste a alguien clave como Sartre, ¿no? Digamos, hablando de una persona que a través de sus escritos radiografió al nuevo hombre, ¿no? Al hombre de la posguerra. Bueno, no por nada esta obra nos llega después de 2 guerras mundiales y también con el tremendo temor que había de la amenaza nuclear, ¿no? A mediados del siglo XX. Bueno, yo creo que ahí también podemos encontrar una metáfora más para entender por qué la película era pertinente en ese año, en 1957, ¿no? Testimoniando el hombre de su tiempo. Así que bueno, excelente lo que comentaste y le doy la palabra a quien quiera comentar al respecto. Claudia. Bueno, yo, siguiendo un poco lo de Laura, yo en el año 69 tenía 19 años, voy a hacer rápido. Esto me hizo una cosa en el tiempo que volvía a ese momento. Nosotros teníamos un grupo que íbamos mucho al cine. Ahí en la calle Corrientes estaba el Lorraine, el Losuar y el Luar, eran 3 cines. También estaba el Arte, que pertenecía a otra parte, 3 cines donde pasaban muchas películas de cine francés de golpe, de cine de Bergman, de distintas partes, y después de ir al cine, que íbamos mucho, íbamos como 2 o 3 veces por semana, después de eso íbamos a algunos bares, como era La Paz. Había distintos grupos, nosotros íbamos a Politeama y a La Paz y nos quedábamos horas hablando de la película, hablando de lo... Bueno, yo no conozco de cine, o sea, estas cosas son impresiones que a mí me pasan con el cine, desde lo emocional, no desde un análisis determinado del cine. Entonces volví a esa película y después el tema de la muerte también se me puso enseguida una película que se llama Volta Chas, donde la muerte, no sé si se acuerdan de esta película, de Bob Fosse, donde la muerte es una mujer rubia blanca, toda de blanco y con otra historia. En esta película Bergman, en un momento a mí me parece que en las distintas películas fue teniendo distintas visiones de lo que a él le iba pasando. Y él, me parece a mí, usa esto del medioevo a sus preguntas modernas, porque las preguntas que se hacen en la película no son de la época del medioevo, son modernas, son y él tiene toda esta influencia de Kierkegaard, de Heidegger, de Sartre. Fue mucho después la introducción de Sartre en las películas de él, y me parece que hay cosas fundamentales como son las preguntas, que es medio lo que decía Laura. En un momento él le pregunta y la muerte le dice nada, yo no soy nada, yo no sé nada. Cuando está entre las rejas confesándose, son todas rejas alrededor, y
siempre está esto del oscuro y del claro, y el mar oscuro y el cielo, y la chica, la juglar de blanco en un momento, y ahí aparece la luz, y yo creo que los distintos personajes muestran distintas cosas. Para mí, su acompañante, su compañero, Jones, el que está con él, el escudero, es un hombre como de una contextura incluso robusto, todo lo que es él. Y él maneja cosas agnósticas diferentes con seguridad y al mismo tiempo cosas éticas, porque él defiende a la chica de la violación, él defiende al juglar, o sea, tiene determinadas posiciones y respuestas que le da todo el tiempo a Antonius. Y Antonio me parece que en algún momento él se pregunta, más allá de la muerte, o sea, ¿para qué está acá? Y en un momento a mí me parece que él lo resuelve y que él piensa que está para algo, y ese algo es en un momento salvar a los juglares, que representan el amor. Cuando él recibe las fresas y recibe la leche, y toma la leche y come las fresas, se lo ve sonriente y vuelve a hablar con la muerte sonriendo. Y me parece que ahí sabe que tiene algo que hacer y les dice a los juglares que vaya para otro lado. Esa es mi interpretación. Por supuesto con lo terrible de todas las otras escenas, de lo que representaba la Inquisición y el mal de la peste y todo esto, ¿no? Pero a mí me parece valioso los colores, el blanco y el negro, que en otras películas se usa mucho el rojo, no sé si vieron Gritos y Susurros, que se usan otros colores y otras representaciones que tienen los colores, ¿no? Pero no sé si me puedo explicar todo lo que quiero decir porque es muy grande y quiero dejarlos a todos hablar, pero la idea es como que él transmite a través de esto del medioevo los planteos modernos que se tenían en ese momento y las distintas posturas existencialistas que las fueron cambiando a través del tiempo. Y todas las charlas que algunos de los colegas acaban de poder decir de las frases y los intercambios que tienen entre ellos. Bueno, nada más. Esto fue todos los recuerdos que me trajo. Excelente, Claudia. Excelente. Lo que mencionás, te agradezco, te agradecemos. Como decía recién, es una película de contrastes, ¿no? Cómo la razón y la fe pugnan por mantener el equilibrio con la interpretación de que pareciera que no podríamos comprender. Hubo una interferencia, un sonido que interfirió. Sí, pareciera que no podrían concebirse una sin la otra, ¿no? Qué interesante lo que mencionas del escudero, por eso digo que es una película de contraste, porque el escudero de Antonius viene a ejercer esa suerte de contrapeso, ¿no? Agnóstico, racional, completamente escindido de todo este tipo de temáticas a las que parece eludir, ¿no? Estas cuestiones que trauman francamente el pensamiento de Antonius, ¿no? También una suerte de reelaboración de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Podría ser. Aquí otra interferencia. Quise enganchar porque en esta construcción grupal de pensamiento acerca del tema que nos convoca, uno se va motivando. Y por ejemplo, yo no lo tenía escrito, pero ustedes me motivaron a decir lo que voy a decir ahora. En la historia del pensamiento de cada uno y de la sociedad hay un recorrido ontogenético y filogenético. Ontogénesis, lo propio de la especie, como nos corresponde o en qué línea vamos a evolucionar. Filogénesis, cómo vamos a través de la historia. Todos pasamos por una prehistoria de nuestro pensamiento, una modernidad, una edad media. Y Bergman lo que intenta es sacarnos como personas de la edad media del pensamiento. No sigamos en la línea del temor y creer por temor, porque lo dice el escudero. Quiero entender, no creer. Y no sé si es Antonio Bloch o el escudero, porque lo anuncié a continuación.
Dice, no debemos afirmar lo que no podemos demostrar. Pareciera que nos muestra los estereotipos de la concepción de la Edad Media, en donde había que creer por miedo. La peste era un castigo divino por el cual se azotaban, porque éramos culpables de que esa peste llegara a nosotros. Los estereotipos masculinos y femeninos, ni qué decir. La mujer era juglaresa y procreadora, promiscua, la que se va con Jonás, la mujer del pueblo, la mujer del herrero, una pobre huérfana que se la disputan, el escudero la defiende y se la lleva, lo dice claramente, la defiende, pero dice, porque cuando yo vuelva a casa probablemente ya no tenga mujer. Entonces, la protege porque le va a servir. Y la bruja, que qué habrá hecho, que debe ser castigada con los peores castigos y termina siendo quemada. Esos son los estereotipos femeninos. Que bueno, la juglaresa termina siendo la madre procreadora que continúa el camino adelante, porque la especie debe seguir adelante, pero los hombres también son el caballero que creyó, pero que está desilusionado porque salió a la cruzada y está viendo qué es esto de la vida o la muerte. El escudero está para proteger y defender, pero que tiene intereses individuales, por lo que vimos ante la mujer. Los juglares, entretener y hacer olvidar de lo que está pasando. El pobre herrero que deja su trabajo y su pueblo atrás de la mujer que lo traicionó. Los penitentes que tienen la labor de andar de pueblo en pueblo azotándose para salvarnos de la peste. El prete convertido en ladrón, porque ese que es un ladrón era un padre, un clérigo. Los soldados que defienden lo que les dicen que tienen que defender. El pueblo, que bueno, si viene un juglar se entretiene, si tiene que comer, come, y si no, es un ladrón. Entonces los estereotipos son realmente penosos para la humanidad. Y Bergman los muestra, salgan de la Edad Media. Fíjense, año 57, posguerra, pero ¿en qué contexto evolucionamos después? Las democracias de Latinoamérica, después de un corto periodo de la década del 60, terminaron todas en dictadura. Todas las dictaduras a partir de fines del año 60. Claudia, yo también hacía como vos, yo me recibí en el 70 y veíamos cine europeo, los Suar, los Rain, y demás, porque estábamos hartos del cine americano. El cine europeo nos hacía pensar. Bergman estaba dentro del grupo que nos hacía pensar. El Bar La Paz, que a fines de los 60 fue justamente territorio de redadas, ya no se podía ir al Bar La Paz, era el lugar donde continuaba el salir de la Edad Media. Estábamos saliendo de la Edad Media. Y la universidad no nos estimulaba a evolucionar, lo buscamos individualmente. Sociales, filosofía, tenía algunas puntas, pero no como marco, digamos, formativo, político. La universidad estimulaba a que evolucionáramos. Y bueno, y después nos vino nuevamente el miedo, porque para poder controlar esta evolución, caímos en la Edad Media, como medida del marco contextual. Nuevamente, Bergman pide esto. Esa frase la dice clarísima. Quiero entender, no creer. Y no debemos afirmar lo que no podemos demostrar. Creo que ese es el nodo de la película. Porque muestra a los seres, a todos los personajes,
como personajes dominados por la necesidad de sobrevivir y no como personas que están construyendo su vida. Todos son sobrevivientes de una situación. Eso es lo que vi. No el color, sino la forma, los personajes son deprimentes. Uno quiere salir de eso. No es placentero continuar eso que está sucediendo, todos esos cuadros. ¿Cuál es la vida? ¿Dónde está la vida? La única presente es la muerte. Bueno, yo creo que al final, o sea, me pareció hermoso que él levantara hacia la esperanza en la personificación que hace con la pareja, con su bebé. Bueno, es lo que yo comentaba. Ahí donde uno venía realmente diciendo, pero esto es la vida, no vale la pena vivirlo, porque también ellos hacen comentarios. Claro. Pero la pareja se llaman María y José. Exacto, no es casual, por supuesto, sí, desde ya. Y está bastante relacionado esa imagen que quiere ver, José quiere ver la imagen de la Virgen con el niño, y su mujer representa la frescura también, como decían, ¿no? De la voluminosa, pero además es la única mujer que habla criteriosamente, digamos, o más parecido a lo que hoy en día pensamos, hablamos, manifestamos las mujeres, porque después además son prototipos muy negativos, igual de los hombres, ¿no? Desde ya. Pero ella siempre hace esos comentarios, y en los momentos dramáticos como él salva de alguna manera al espectador, y entonces por ejemplo sale ella diciéndole a su marido o a su pareja, te quiero, y eso, son gotitas de miel en una cosa tremendamente amarga. Yo la viví así. Sí. ¿Quién más nos cuenta algo? Muy bien, muy interesante, Marta, todas tus reflexiones. Quiero agradecerle a Marta las reflexiones muy acertadas. En este mosaico humano que describís, en donde cada uno pareciera representar una porción del paradigma, y en donde la figura de Antonius, el personaje interpretado por el actor Max von Sydow, es claramente un alter ego de Bergman, ¿no? Quien encarna en pantalla las inquietudes de Bergman, este sentido trágico de la vida, y algo muy esencial que vos comentaste, Marta, que te agradezco, lo que haces mención a la mirada teocentrista, ¿no? El teocentrismo de la mirada en la Edad Media, donde toda razón y explicación pasaba por ese temor a Dios, que luego viraría a un antropocentrismo, y que podemos comprobar en actividades, expresiones artísticas, como es el Renacimiento, por ejemplo, que vuelve la mirada sobre el ser humano a través del arte a la mirada clásica, ¿no? Del clasicismo antiguo y de este antropocentrismo. Así que me parece interesante que sitúes el pensamiento humano en esas coordenadas, porque así lo era. Sí, realmente. Bueno, ¿quién más quiera aportar alguna mirada, alguna inquietud, comentario, reflexión? ¿Quién se anima? Yo te preguntaría, después, ¿cuáles fueron de las últimas películas de Bergman? ¿Algunas te acordás? ¿Algún nombre? Sí. ¿De las últimas? De la última etapa. Lo que ocurre es que Bergman se retira en el año 80. Él empieza a filmar más espaciadamente. A ver, por ejemplo, hoy mencioné Personas del 66. Después tiene Gritos y Susurros, que es del 72. Fanny y Alexander, creo que es del 82. El huevo de la serpiente es de 1977, otra gran película que recomiendo. Excelente. Y luego él se retira de la dirección.
se retira de la dirección, se dedica a escribir guiones, muchos de los cuales filmaría Lee Bullman, una de sus grandes musas inspiradoras, ¿no? Él ha estado rodeado de grandes actrices, Ingmar Bergman, como Lee Bullman, Ingrid Tulin, Harriet Anderson, Vivi Anderson, y después de un silencio creativo de 20 años, al menos detrás de cámara, Bergman retornaría con una película filmada en formato televisivo que se llamó Saraband, ¿no? Que exploró la historia de amor de dos personas adultas en el crepúsculo de la vida, y con esa mirada retrospectiva y nostálgica vino a ser, bueno, definitivamente el canto de cisne cinematográfico de Bergman, su última película, Saraband, estrenada en el año 2003, que yo, si mal no recuerdo, Bergman fallece en el 2010, el mismo día que Michelangelo Antonioni, ¿no? El mismo día, que creo que fue el 30 de julio de 2010, si alguien puede chequear ese dato, fallecieron dos de los más grandes cineastas del siglo XX, en un mismo día, una cosa bastante poco común de ocurrir. Así que bueno, eso no sé si contesto, Lau, tu pregunta, pero esas fueron sus últimas 5 o 6 películas en el término de 30 años, porque estuvo 2 décadas sin dirigir. Claro, con razón, si yo no sabía, la gran pregunta nos hacemos las mujeres, era porque era la época que tenía un chico tras de otro, hijos, ya no podía ir al cine como lo había hecho así en esa primera, en la estudiantina primera. Le había perdido el rastro. O sea, ¿qué me había pasado con Bergman? Claro. Que me había quedado un vacío. Y de Saraband, esa de la última, me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo el argumento, ¿no? Tengo acá, bueno, vos conocés la biblioteca, tengo sobre Bergman, pero a mí me dio muchísimas ganas ahora voy a buscar qué libro tengo sobre Bergman, porque me dio ganas de verlo. Creo que en realidad lo que busco era como que rescatar esa frescura de la juventud, ¿no? Sí. Él no es que él tenga la frescura, yo me acuerdo cómo me impresionó el huevo de la serpiente. Esa me impactó. Sí, una grandísima parábola también sobre el nazismo, ¿no? Y aquel mal que se engendra en las capas más profundas de una sociedad, una película impactante. Acerca del libro sobre Bergman, si quieren leer un libro sobre Bergman, bueno, sus memorias. La linterna mágica, publicado en 1985, son sus memorias. Yo recomiendo que le den una oportunidad a ese libro, que es muy esclarecedor. Bueno, ya lo anoto. No sé si será casa. ¿Puedo hacer una pregunta, Maxi? Sí, por favor, adelante. El tema de la foto, ¿no? De la fotografía, de las cámaras que usa siempre. Él tuvo un fotógrafo muchísimos años en sus películas, sí, que era el fotógrafo que estaba con él, y los planos de Juan, ¿no? Eso de enfocar de cerca una serie de cosas que yo no entiendo mucho, pero sí, llaman la atención, ¿sí? ¿Nos podés contar? Sí, bueno, hay algunas cuestiones muy marcadas en la obra de Bergman. También, no sé si fuiste vos, Claudia, o Marta, que comentó acerca de las distintas etapas. No sé quién de ustedes dos habló de los colores en grises y susurros. ¿Vos fuiste? Bueno, sí, claro, por ese lado va, porque las inquietudes bergmanianas van cambiando. Prácticamente que se pueden diferenciar 4 o 5 etapas en su carrera. A partir de la década del 70, él empieza a incorporar el color. Igual hay cuestiones que digamos temáticas que están muy ancladas en el cine de Bergman, ¿no? Esta cuestión de la finitud, de la muerte, del enfoque psicológico, psicoanalítico, mejor dicho, vean acaso Presas Salvajes que mencionamos al comienzo. Hay cuestiones muy presentes como, bueno, lo que es la máscara y el doble en persona. Se van, digamos, reformulando, transformando. Siempre en cine hablamos de forma y contenido, ¿no? La forma es cómo mostramos ese contenido que queremos visibilizar. Y más allá de la forma, hay un contenido muy marcado en las inquietudes del cine de Bergman, estas cuestiones existenciales, filosóficas acerca de la condición humana. Y lo que hablás vos,
en cuanto a lo técnico, también se ve su fotógrafo fue su gran colaborador durante toda su carrera, que después terminó trabajando para Woody Allen. Creo que fue, bueno, hay un homenaje muy específico, o dos mejor dicho, al menos en el cine de Woody Allen. Uno es La otra mujer, otro puede ser Crímenes y pecados, ¿no? Comedia sexual de una noche de verano también. Bueno, y en una de estas películas, que no recuerdo exactamente cuál es, creo que es La otra mujer, Allen convoca al fotógrafo de Bergman. Yo creo que si alguien ha sabido ser el hilo continuador de las inquietudes existenciales más profundas de Bergman es Woody Allen. Podríamos allí establecer algún nexo. Bueno, pero hay cuestiones técnicas muy claras, como son, por ejemplo, la frontalidad, el uso del primer plano. Al interpelar el talento de un actor, de una actriz, y el caudal y la gama emotiva, el primer plano te permite trabajar con un nivel de proximidad y de identificación entre el espectador y el intérprete con lo que está pasando allí, en ese diálogo, en ese contexto, en esa escena, y el intérprete te está mostrando, y son clásicos. Los primeros planos de Bergman son toda una clase magistral del uso del primer plano en la narrativa cinematográfica, ¿no? Y del efecto dramático del primer plano con muchas de las actrices que comenté hace un momentito. Y respondo tu pregunta, Claudia. ¿Sí? Perfecto. Sí, además la mención de Woody Allen a todos nos hizo recordar, porque yo lo asocié a Woody Allen. Sí. Lo que pasa es que, bueno, después Woody Allen se fue, no sé, desvirtuando, cambiando, ¿no? Yo no soy quien para darle un adjetivo calificativo, pero también nos impactó en muchas cosas que había hecho Woody Allen en su momento. Me encantó. Y lo asocié mientras miraba esta película. Sí, porque las inquietudes filosóficas de Woody Allen, un cine también muy intelectual, muy erudito, a veces disfrazando la comedia, ¿no? Pero imbuido de toda esta profundidad psicológica, y que tiene en Bergman a un gran admirador por parte de Woody, que también ha tenido aquí en Argentina, se ha convertido en un autor de culto que ha llenado cines y ha constituido fenómenos bastante difíciles de explicar, el fervor, ¿no? Más allá de que después su carrera y su vida privada haya corrido por otros cauces. Pero indudablemente algunas de estas inquietudes vertebran la carrera. Interiores era la otra película, claro, porque el uso de vertebran, digo, la carrera de Allen y la unen a Bergman, porque el Bergman también había, así como, bueno, en Séptimo Sello podrán ver este tema de los paisajes y de las cruzadas. Bueno, también hacía mención nuestra participante hoy acerca del encierro, ¿no? Claro, el uso de Bergman de los espacios cerrados a veces también tiene un sentido claustrofóbico, ¿no? El uso de los espacios interiores, que también colabora a lo que es la atmósfera que una escena va construyendo. Por eso la película Interiores, más allá del simbolismo literal con el título, habla al respecto de que, bueno, es bastante deudora de esta mirada técnica instituida por Bergman. Exacto. Bueno, yo creo que ya es una hora que nos hemos reunido. ¿Qué les parece si nos íbamos dejando? ¿Qué otra cosa que quisiera preguntar? ¿Qué les parece? ¿Alguien más que quiera? Lo de la fecha, y sí, Maxi, falleció Bergman el 30 de julio del 2007, tenía 89 años, y en la misma fecha falleció Michelangelo Antonioni con 94 años. Gracias, Marta. 5 años más. Gracias. Pero fue coincidente, la misma fecha. Así es. Claro. Sí. Bien. Qué interesante, a mí me resulta esto, poder escuchar estos comentarios de las películas. Yo creo que genera un acompañamiento, y esto de los recuerdos, esto que
cuando Claudia contó que ellos también se reunían en los famosos cafés. Qué lástima que no le hubiéramos podido invitarnos a ver más, porque en ese momento uno se reunía y escuchaba al compañero que más había leído. Realmente fue muy lindo. Bueno, ¿qué les pareció? Que Ayla quiere hablar. Creo que bueno, perdón, no me había dado cuenta. Permiso. Yo quería decir nada más que el manejo de la luz, sobre todo en esta película, pero en general son películas muy oscuras, donde marca una figura principal siempre. Y la imagen, no sé si lo dijeron porque no me podía conectar, la imagen de la muerte te queda por toda la vida. O sea, tiene una profundidad las imágenes que él realiza con sus máscaras y que realmente es impactante. Y el tema es metafísico y es interesante en cualquier año, ¿no? Eso quería decir nada más. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Alguna inquietud que haya quedado por allí? ¿Algo que quieran aportar? Perdón. Yo quería completar un poco lo que había dicho Laura, o sea, cómo él termina con esa esperanza, o sea, él plantea un apocalipsis que en realidad lo estamos viviendo ahora, o sea, cuando vi la película, yo no me acordaba, lo vi en los 70 y ni me acordaba, pero digo, estaba pasando exactamente lo mismo, la peste y todo ese tipo de cosas, y él deja esa esperanza, porque no solo se llaman María y José, sino que tienen un hijo. Es como el nuevo Mesías. Entonces deja la puerta abierta, como que no todo está perdido. Eso es lo que me pareció. Muy bien. Muchas gracias. Interesante, ciertamente. Y es un mensaje muy importante, en este momento, para todos nosotros. Creo que en general los que trabajamos con grupos y que tocamos el tema o escribimos sobre estos temas, hacemos bastante hincapié en eso, que tratar de que la gente no se quede como enquistada en el qué horror, qué barbaridad, qué espanto. No, es un periodo con determinadas características y a veces hay que retrotraerse así un poco al pasado y ver cómo hay que ver el mar, cómo las olas a veces se encrespan y después se calman. Me parece que esto nos hace pensar también en cómo enfrentar esta situación, ¿cierto? Bueno, Jimena lo das por cerrado. Yo no me acuerdo y no encontré en la hoja donde había copiado la próxima película, que vos nos diste, Maxi. Sí, lo tenemos. La próxima? ¿Vos te acordás? Sí, claro que sí. Seguimos el mes que viene con Los Sueños, la película episódica de Akira Kurosawa. Bueno, bárbaro. A disfrutarla entonces. A disfrutarla. La comentamos el mes que viene, una película también con muchísimo contenido alegórico para dilucidar, así que bueno, espero que disfruten a uno de los cineastas orientales, pero más universales de todos los tiempos, Akira Kurosawa, así que luego les estaremos compartiendo a través de las redes de la Secretaría, llegado el momento, el link correspondiente para que puedan acceder. Bueno, gracias. Gracias a todos por la presencia. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. En unos días gracias. El link de la película. Gracias por estar. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Laura, muchas gracias. Gracias, Maxi. Gracias a todos por participar. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos esperamos la próxima. Desde ya, firme.